Um vuelo de Delta Airlines está envolvido em um incidente de aterrissagem no aeroporto de Toronto já luna tarde. O vídeo mostra o momento que o avião com a barra ribe pista cobrir com baixa sneeuw e vento a voltar e a queda boca a boca. Onde passageiro não a comentar que não acaba de barra e ela filma com o avião a queda ribe pista e a publicar essa ribe plataforma X. Rescatistas a confirmar que por lo menos 15 passageiros a queda herida, incluindo mucha. 2 passageiros estão em situação crítica, pero paramédico não indica que a condição está estável. A autoridade no aeroporto avisa que tur 80 passageiros junto com o tripulante a bordo do vuelo de Minneapolis a queda evacuado. En una primera instancia, Estados Unidos ha pedido a Panamá recibir 3 vuelos con migrantes deportados. Al país centroamericano ya arribó el primero con 119 personas procedentes de diversos países como Irán, Uzbekistán, Turquía, China, Vietnam, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Afganistán. Esos vienen de Estados Unidos haciendo puente con Panamá. Esto lo organiza y paga la Organización Internacional de Migración, no el gobierno de la República de Panamá. Las autoridades no han suministrado imágenes de este primer vuelo de migrantes procedentes de Estados Unidos, que serían sometidos a pruebas biométricas y permanecerían en un hotel hasta que sea habilitado un campamento en Darién a cargo de la OIM, según dijo el gobierno. Una declaración del jefe de la OIM en Panamá, Giuseppe Loprete, ofrecida a La Voz de América, expresa que, a petición de las autoridades panameñas, la OIM está prestando apoyo esencial a personas recientemente expulsadas de Estados Unidos a Panamá. La OIM está trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, como apoyar los retornos a sus países de origen o alternativas seguras. Son distintas nacionalidades, algunos migrantes van a necesitar algún tipo de salvoconducto, la Cancillería está preparada y equipada para abrir cualquier canal de comunicación que tengamos que tener para facilitar esto y acelerarlo para que precisamente los migrantes no estén en una condición que sea precaria ni mucho menos. Dicho esto, el gobierno de Estados Unidos nos ha manifestado su voluntad a través de las organizaciones de cubrir absolutamente todo. Se trata del primer cara a cara entre el presidente de Ucrania y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. En el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, ambos líderes hablaron del tema urgente en la agenda: cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Queremos que la guerra llegue a su fin. Queremos que cesen las matanzas, pero queremos lograr una paz duradera, no el tipo de paz que tendrá a Europa del Este en conflicto dentro de un par de años. El presidente ucraniano, quien agradeció a Vance por el apoyo de Estados Unidos, dijo que hay que trabajar más para preparar un plan para detener al presidente ruso y terminar la guerra, y puso condiciones antes de reunirse con Vladimir Putin. Me reuniré con los rusos, con un solo hombre ruso, con Putin, solo después de que tengamos un plan común con Trump para Europa y nos sentemos con Putin y detengamos la guerra. Solo en ese caso estoy listo para reunirnos, no en otras plataformas de compromisos. Horas antes, J.D. Vance sorprendió a los presentes hablando sobre asuntos internos europeos y advirtió a los funcionarios electos que corren el riesgo de perder el apoyo público si no cambian de rumbo rápidamente. La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. En otro encuentro bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Vance pidió una vez más aumentar el gasto en defensa de los países miembros para asegurar que la OTAN está lista para el futuro. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.